Mora, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en participar nuevamente contigo y compartir con tu No, audiencia. para nosotros siempre es un gusto y de verdad que tú nos ilustras mucho aquí en el sur de la Florida. Horacio, varias preguntas. Primeramente, lo que todo el mundo quiere saber. Hay un informe que dice que ya está bajando un poquito el costo del galón de gasolina en la Florida. ¿Hacia dónde vamos aquí y en Estados Unidos? Y después vamos a analizar las diferentes causas. Adelante. Bueno, fíjate, Almora, de verdad que hacer pronósticos en medio de estos escenarios todos complicados y con tantos elementos que no están predeterminados, ¿no? Que tienen mucha incertidumbre de ocurrencia, es difícil. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que sí, digamos, la manipulación y la forma como se ha estado jugando con una palabra que ha resultado en los últimos años así como nefasta, que es percepción. Los mercados siempre se manejan en función de percepción y obviamente cuando hay declaraciones de algunos factores interesados, el precio del crudo puede llegar a 200, puede llegar a 300, entonces se crea un nerviosismo, los precios suben y luego sin ninguna razón, ni motivo, ni circunstancia, ni cambio, pues se desploman. Ya lo vimos hace un par de semanas, el precio llegó a $127 por barril y 4 días después estaba en $108 por barril y nadie tiene una explicación, digamos, lógica, con algunos elementos de ocurrencia, absolutamente nada. Sencillamente, bueno, se causó un nerviosismo y subieron los precios. Hoy día parecieran estar estabilizándose alrededor de 110, $1 arriba, $1 abajo, pero más o menos por allí. Esto ha permitido de algunas maneras que los precios de la gasolina también tiendan a estabilizarse. Y sabes, hay mucha gente que piensa que realmente cuando los precios están tan altos, la refinería gana mucho dinero. No es así. Los márgenes no se traducen directamente y siempre hay la expectativa en la refinería de cuál va a ser el valor de reposición de sus inventarios de gasolina que ya fueron procesados. La gasolina que consumimos hoy es una gasolina que fue procesada probablemente hace un mes atrás, a precios de hace un mes atrás, pero cuando lo venden en las estaciones de servicio, Ujú. cuando sale de la refinería, sale al precio que cotizan con su margen, pero más allá de eso, la, la cadena de comercialización está traduciéndose realmente en una compleja situación. Y bueno, allí es la incertidumbre. Yo te diría que si el día de mañana llegase a algún acuerdo en Ucrania y pudiesen tener alguna situación de que esclarecimiento con relación a esta invasión, los precios del crudo podrían estarse, digamos, estabilizando alrededor de los 95, $90 y eso permitiría una baja sustancial. Pero todo va a depender Claro. también de lo que ocurra en Ucrania, porque como te digo anteriormente, siempre el nerviosismo y las percepciones de lo que puede suceder allí, pues no está definido y eso es lo que ha obligado al mercado. También por otro lado, es totalmente cierto, o sea, Rusia logró introducirse en la OPEP sin ser miembro bajo el esquema de la OPEP Plus, con acuerdos que hizo con Arabia Saudita, que se mantienen todavía. Arabia Saudita sigue compitiendo fuertemente con Rusia por el mercado chino, pero al mismo tiempo son aliados en función de mantener los precios altos. Recuerda, como te dije en aquella oportunidad, que Arabia Saudita tiene una guerra con Yemen que demanda grandes cantidades de dinero y eso es lo que ha tenido de alguna manera pues esta alianza circunstancial que se debe también, Claro. yo creo, a una política exterior norteamericana que no ha sido la adecuada con los países del Medio Oriente. Ahí vamos a hablar, pero antes yo quiero brevemente una pregunta, Horacio, que todo el mundo que tengo yo. ¿Por qué si ese crudo está comprado, cotizado ya con meses de antelación, o un mes al menos de antelación? Lo que todos nos preguntamos, ¿por qué tan pronto hay una situación de crisis se elevan los costos de lo que pagamos en las gasolineras? Sin embargo, los precios suben muy rápido, pero no bajan con la misma rapidez cuando la situación se queda solventada. Y entonces todo el mundo se pregunta y todo el mundo tiene la suspicacia de las ganancias o de la especulación que puede haber tanto por los dueños de gasolineras como por los distribuidores, porque, por ejemplo, yo tengo el caso de una gasolinera en Flagler y la 79 que está a 4.19 y a media milla de allí está en 4.85. Sí, bueno, mira, la cadena de comercialización que incluye todo eso que tú has mencionado,
pues juega un papel determinante. El precio que sale de las refinerías depende cómo vaya a transportarse, bien sean por poliducto, bien sea por vía terrestre, por camiones. Eso pues definitivamente eleva los costos. La gasolina que nosotros recibimos aquí en el sur de Florida básicamente lleva a nosotros vía marítima por Everglades. Hay un volumen muy importante y por allí llega casi todo, y eso se distribuye en camiones hacia el sur de Florida. Esto tiene una razón significativa en función de lo que esa cadena de comercialización perciben y de cuál sería el precio de reposición de los inventarios que tenían que tener. Obviamente, si esto obedeciera a una cadena perfecta, que no tuviese la manipulación que existe algunas veces en oferta y demanda, el precio que tendríamos de la gasolina hoy comenzaría de alguna manera a reflejar lo que fue la influencia de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania. Porque es una gasolina que fue refinada hace un mes y la guerra tiene 42 días, si no me falla la memoria. Entonces, en este sentido, es muy difícil de predecir. Yo sigo diciendo, aquí hay una percepción, hay también un grado importante de especulación, pero en los términos que no ha sido la guerra, en otros términos, en otros momentos, nosotros sí hemos visto con gran detalle que los precios suben, cuando el crudo sube, los precios de la gasolina suben por el elevador, pero cuando los precios del crudo bajan, los precios de la gasolina bajan por las escaleras y muy despacio. A ver, ayer escuchábamos una disertación energética de la congresista María Elvira Salazar indicando que no le parece a ella correcto que el presidente Biden haya liberado 100,000 o 1,000,000 de barriles diarios de la reserva Mm. energética del país. ¿Es esa decisión de Biden inteligente? ¿Debió hacerse en estas circunstancias o no, de acuerdo a su experiencia como expresidente de PDVSA? Mira, yo te lo voy a dividir en dos partes. Primero, yo creo que esta necesaria decisión que toma el presidente Biden es consecuencia de unas innecesarias decisiones que tomaron posteriormente, muy justo antes de asumir la presidencia y en el momento de asumirla, que fue las declaraciones realmente muy contundentes que se dieron en función de que se íbamos al mundo green, que la transición energética, que la energía alternativa, que todo el esfuerzo se iba a poner allí. Eso trajo como consecuencia que los inversionistas dejaran de ver una opción de poner dinero en el petróleo no convencional. Eso ha traído como consecuencia la pérdida de una producción de crudo importantísima en lo interno en los Estados Unidos, y por supuesto ha ocasionado que en este momento, al tú dejar de recibir los 600,000 barriles de crudo y algunos subproductos que venían de Rusia, trae como consecuencia que en el mercado, nuevamente la palabra percepción, perciba que eso va a ser un déficit, aunque en realidad no lo sea. Entonces yo sí creo que lo que está tratando de hacer el presidente Biden, aun cuando eso no es estrictamente para lo cual fue creada la Reserva Estratégica, es adecuado para tratar de transmitir en el mercado de los Estados Unidos un poco de tranquilidad y de poder tener un equilibrio realmente más fuerte entre el suministro y la oferta. Los Estados Unidos refinan diariamente, yo no he visto la cifra en los últimos días, pero por encima de los 17 millones de barriles de crudo son procesados en la refinería de los Estados Unidos, 17 millones y medio o algo así. Y la producción de los Estados Unidos, que estaba en 13 millones y tanto, pues ha caído básicamente a 11 millones y medio, alrededor de eso. Entonces, de todas maneras, los Estados Unidos siguen dependiendo de importaciones de crudo. Aquí hay grandes refinerías, como una refinería que tiene Arabia Saudita, que es quizás la refinería más grande del mundo. Hay empresas privadas que tienen grandes refinerías y que también importan crudo, porque no es suficiente los 13, 14 millones que pudiera producir los Estados Unidos para poder refinar 17 millones y medio. Entonces los Estados Unidos siguen importando, y yo sí creo que esta es una medida temporal que va a tratar de entregar al mercado un poco la percepción de que no va a haber un déficit de suministro dentro de los Estados Unidos para el procesamiento. Pero digo lo otro también, Almora, a mí me parece que hay algo que falta. Yo creo que la política de Estado de la administración de Biden debería también transmitir a la población la necesidad de conservar un poco más el consumo de gasolina, de ser
de reducir el consumo de la gasolina, porque estamos en una situación donde hay una invasión. Nadie puede tener la certeza de si esto va a evolucionar positivamente o si va a ir a lo peor, y entonces hay que tener cuidado. O sea, quiere decir que si yo reduzco de alguna manera un poco el consumo, que en algunas ocasiones es ultra dispendioso por parte de nosotros, de los mismos consumidores, claro, el mercado dice que los precios altos van a regular el consumo. No necesariamente es así, porque hay gente que puede pagar esos precios de gasolina todavía. Entonces, creo que sería conveniente una campaña pública de sensibilización de que es necesario hacer esfuerzos por reducir el consumo Claro. de gasolina, al tiempo que también se aumenta de alguna manera el suministro con la reserva estratégica. Entonces, a decirte la verdad, yo creo que es una decisión adecuada para el momento. Yo creo que busca calmar un poco las percepciones de déficit de suministro en los Estados Unidos, que no puede ser permanente, pero que también en el otro lado, en el otro sentido, ya hay una recuperación marcada sobre la producción de petróleo no convencional en los Estados Unidos. Se han venido completando algunos pozos que ya estaban perforados, en fin. Yo creo que a final de año podemos tener alrededor de unos 700, 800 mil barriles adicionales a lo que teníamos a comienzo de este año en la producción interna de los Estados Unidos. Horacio, yo tengo que ir a una pausa y quiero brevemente, porque además tú tienes obligaciones empresariales que cumplir a esta hora Sí. de la mañana, que tú me digas brevemente, y no te quiero involucrar en un criterio político, pero lógicamente esto tiene un costo político para la administración en la Casa Blanca. La gente, lo que se dice en la calle, el culpable de todo esto es el gobierno, es Biden, no podemos seguir pagando este precio de la gasolina. ¿Esto hubiera ocurrido igual con otra administración? ¿Esto es parte de una crisis mundial? Yo a veces he dicho, bueno, Biden no es el culpable, que en Europa también los costos de la gasolina a nivel mundial estén altos. O sea, ¿esto es una cuestión de una mala administración por parte de la Casa Blanca en este término, o esto es algo que era inevitable y hubiera ocurrido con cualquier administración a mayor o a menor escala? Bueno, fíjate lo siguiente, Almora, yo creo que hay una combinación importante. En primer término, yo creo que esto igual hubiese sucedido. Ahora bien, vamos por partes. Yo creo que hay decisiones que se tomaron al inicio de la administración Biden que van a afectar de una manera importante de cara a finales de este año. Por ejemplo, yo no entiendo todavía, no tengo absolutamente para nada claro por qué se suspendió la construcción del oleoducto. Esta Claro. es una construcción de un oleoducto que fue cambiado en 3 oportunidades de su trayecto para evitar precisamente por problemas con las situaciones ambientales. Y no existe ninguna razón que tenga sentido, lógica, y que operacional y profesionalmente sea comprada, de decir que es menos peligroso, menos dañino para el ambiente Ujú. transportar petróleo por camiones o trenes que por un oleoducto enterrado, que además tiene todas las consideraciones propias para evitar posibles accidentes con la tecnología de hoy en día. Entonces, yo no entendí esa decisión de ninguna manera, y eso lo vamos a ver en consecuencia a finales de este año, porque ese oleoducto debería haber estado listo en octubre de este año. Eso es uno. Dos, como dije anteriormente, yo creo que se excedió en mucho las expectativas sobre las energías alternas, y eso causó un retroceso importante desde el punto de vista de los inversionistas en poner dinero en proyectos que todavía son de petróleo no convencional, porque lo que dice es que el Estado va a dirigir toda su Ujú. atención a las energías alternativas, y las transiciones no se pueden decretar. Entonces yo creo que esas dos cosas Claro. realmente van a afectar. Ahora, que los precios de la gasolina, bueno, no, ya lo dijimos hace unos meses atrás, había un acuerdo muy claro por parte de Rusia y de Arabia Saudita de tratar de elevar los precios del crudo tan alto como fuese posible para ellos poder equilibrar sus presupuestos, y ellos controlan en el mercado. Solamente esos dos países producen más de 20 millones de barriles. Entonces, sí son importantes, y yo creo que en algún momento determinado en los Estados Unidos no tomaron en consideración esto, y eso estaba ocurriendo. Los precios del crudo, cuando comenzó
Biden, eran unos precios del crudo que estaban alrededor de los 40, $50. La economía venía reabriéndose, o sea, venía en recuperación franca, y por lo tanto la demanda comenzaba a crecer mucho más rápido que el Claro. suministro, porque había unos barriles cerrados. Entonces, definitivamente yo no creo que el aumento de los precios de la gasolina sea una razón directa de la administración Biden. Te expreso mis diferencias con relación a las decisiones que tomaron al principio de ella, que vamos a ver las consecuencias a finales de año, independientemente de la invasión de Rusia a Ucrania o no. Horacio, muchas gracias. Horacio Medina, quien fue director ejecutivo de PDVSA en Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros.